Como bien ha dicho Marta, soy periodista especializado en zonas de conflicto. Llevo 10 años cubriendo información internacional en Irak, en Afganistán, en Somalia, también en Siria. Aquel 13 de julio de 2015 era mi viaje número 12 a Siria, es decir, no estaba de vacaciones. Pues aquel 13 de julio venía de hacer un reportaje en la zona vieja de Alepo, en la zona tomada por los rebeldes sirios, de los últimos cristianos que quedaban en esa parte. Eran ancianos que vivían en una residencia, quedaban 5. La primera vez que los conocí eran 20, solo quedaban 5. El objetivo era contar al mundo cómo estaban aquellos 5 cristianos. A la salida del edificio donde estaban los cristianos, una furgoneta con 6 hombres armados intercepta el coche en el que voy con mis compañeros. Se bajan vestidos de yihadistas, como han visto en el vídeo anterior, nos apuntan con los Kalashnikov y nos empiezan a gritar. Nos acaban de secuestrar. La pregunta que nos hacemos mis compañeros y yo, ¿quién nos tiene? Si nos tiene Al-Qaeda, quizá hay posibilidad de salir. Si nos tiene Estado Islámico, estamos muertos. Esa es la primera pregunta. ¿Quién son? Nos meten a todos en una furgoneta, nos sacan de la ciudad de Alepo y nos empiezan a interrogar. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Etcétera, etcétera. ¿De qué países somos? Nos quitan las cámaras, nos quitan los pasaportes y nos encierran en otra celda. En ese momento que uno se da cuenta de lo que ha ocurrido, eres consciente de que estás secuestrado porque tu traductor, tu fixer, te ha vendido al mejor postor. Nos traicionó, nuestro traductor. ¿Culparle o no? Pues mira, después de 2 años que llevo en libertad, yo no culparía a Usama. No le culparía porque él vive en la peor guerra del siglo XXI. Como les he dicho, he cubierto muchísimas guerras, a pesar de tener 36 años, pero yo no he visto una guerra como la de Siria. Y espero, por el bien de la humanidad, que no haya otra igual. Nunca. Nunca. Yo sé que hay gente que viene de Nigeria, que viene de Irak. Yo nunca he visto una cosa como la de Siria. Jamás. Y por el bien de ellos y de ustedes, espero que nadie más vea aquello. A los 3 periodistas, iba con otros 2 compañeros, nos llevan a una segunda casa. Una segunda casa normal a las afueras de una ciudad que no sabemos. Intuimos por quién nos tiene, que es Idlib. Es el bastión de Al-Qaeda, de Jabhat al-Nusra, que es la marca de Al-Qaeda en Siria. Los primeros días son un poco confusos, porque te das cuenta que la gente que te tiene secuestrado no es profesional. De hecho, uno de mis compañeros solía decir que esta gente no había visto un secuestro ni por televisión, por su actitud. Se quedaban dormidos, nos dejaban la puerta para que pudiéramos ir de un sitio a otro, e intuyes que estás en manos de un grupo muy pequeño. Es decir, vuelves a tener miedo de que ese grupo pequeño negocie con un grupo más grande. Volvemos a lo mismo del principio. Si negocian con Al-Qaeda, todavía. Si negocian con Estado Islámico, de naranja, y tu cabeza a un lado y tu cuerpo a otro. Eso es lo que nos quedaba. Y éramos conscientes de ello. Durante los primeros 3 meses estuvimos los 3 juntos. En total, 95 días. 95 días en los que fuimos cambiando de grupo en grupo. Nos iban vendiendo al mejor postor. En algunos nos trataban mejor, en otros nos trataban un poco peor. Cuando pasamos al tercer grupo, te das cuenta que quien te tiene son sirios normales y corrientes, que la vida les ha puesto en una tesitura. Vives en la peor guerra del siglo XXI. Has perdido todo, absolutamente todo. ¿Qué te queda? Secuestrar extranjeros. ¿Por qué? Para sacar dinero. Aquella gente que nos tenía en esa casa son como ustedes y como yo. La única diferencia es que ellos creen en un Dios diferente al nuestro. No eran malas personas, se lo puedo asegurar. Ninguno de ellos. Nunca nos pusieron la mano encima, nunca nos amenazaron. Jamás nos dijeron nada malo.
y te das cuenta de que eso choca, no es lo que has visto por la televisión, ¿no? Y a lo que estás acostumbrado. De hecho, uno de ellos, durante cierto tiempo, yo me dibujé un ajedrez en un folio y con las envolturas de los quesitos empecé a hacer las fichas. Entonces uno de ellos le llamó mucho la atención y al día siguiente, como vio que aquello no se podía jugar, me compró un ajedrez. Él se sentó conmigo y me preguntó, ¿esto es haram? Haram porque los musulmanes no pueden jugar juegos de azar, porque la suerte no depende de Dios. O sea, perdón, la suerte depende de Dios y no de los dados. Cuando le expliqué que al ajedrez se juega con el intelecto, aquel muchacho se sentó conmigo y me dice, ¿me puedes enseñar? Y le estuve enseñando los primeros días y se cansó bastante rápido de que le ganase. Ustedes podían pensar, bueno, pues el chaval no volvería a jugar contigo. Se equivocan. Aquel chaval se descargó una aplicación de teléfono móvil, ganó a la aplicación de teléfono móvil y después se sentó a jugar conmigo y me acabó ganando. Pero lo curioso de la historia del ajedrez no es en sí solamente la historia del ajedrez. Lo curioso es que a través de ese juego yo pude conocer a la persona que tenía enfrente. Tenía 19 años, es posible que hoy está muerto. Acababa de tener una niña pequeña, 6 meses. Y cuando empezó la guerra tenía 14 años. Le cercenaron la infancia. Y solamente le quedó Dios, su Dios. Tan válido o no como el nuestro. Es lo único que le quedó. Dejó el colegio, 2 hermanos murieron en la guerra, sus padres que tenían ganado lo habían perdido absolutamente todo. Ese chaval empezó a hablar conmigo y me dijo, ¿y tú por qué estás aquí? Y le intenté explicar cuál es la razón por la que los periodistas vamos a zonas de conflicto. Para dar visibilidad a esto, para que lo que pasa en Irak, como han visto en este vídeo, llegue hasta aquí. Porque si nosotros no trabajamos, no vamos, no enseñamos, esto no existe. Y él me dice, eso está muy bien, pero yo quiero vengar a mis hermanos. Y eso ninguna cámara de televisión ni ninguna cámara de fotos lo va a conseguir. Al final ese muchacho, al que nosotros bautizamos Tom, porque se llamaba Tom Sawyer, se parecía a Tom Sawyer, se marchó sin despedirse. Insisto, tenía 19 años. Es posible que hoy esté muerto. Más que posible. Que todas las personas que hayan participado en mi secuestro estén muertas. Antonio, en esos 3 primeros meses que estuviste retenido con estos chavales con los que al final, bueno, pues pudiste hablar. Sí. ¿Cómo lo vivíais tú y tus 2 compañeros periodistas? Bueno, como... ¿De qué hablabais, quiero decir? ¿Cómo pasabais el tiempo? ¿Qué es lo que hacíais? Pues pasábamos el tiempo encerrados en una habitación. Mis 2 compañeros les dio por hacer gimnasia. Se ponían a hacer flexiones, abdominales, y uno de ellos llegó a hacerse 1500 flexiones todos los días. ¡Qué barbaridad! Es lo que tiene el tiempo libre. Yo lo único que hacía era caminar por el perímetro. Yo no estaba dispuesto a salir como si fuera Cristiano Ronaldo de allí, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, pues te aferras a ellos. Cuando tienes momentos de bajón, hablas con tus 2 compañeros. Hablas de qué, del fútbol, de viajes, de lo que te gustaría hacer, porque la esperanza es lo último que se pierde, porque si has perdido la esperanza, te puedes pegar un tiro, ¿no? Entonces hablábamos de los viajes que nos gustaría seguir haciendo juntos cuando saliésemos, muchas gracias, cuando saliésemos de allí, de coches, de mujeres, de películas, de cualquier cosa. De fútbol. Del fútbol, sí, o sea, quiero decir, tienes 24 horas con la misma gente y tienes que intentar convivir con ellos y ellos son tu apoyo. También hay que decir que en momentos de estrés y de tensión, vivir encerrados sin ningún tipo de intimidad puede también suponer algún tipo de conflicto. En los 3 meses que nosotros estuvimos juntos solamente discutimos una vez, solamente. Y mis 2 compañeros después estuvieron juntos 204 días, no discutieron. Y es una cosa que no es normal. Normalmente la gente acaba matándose unos a otros o meten cizalla para que los carceleros les den comida más a unos o a otros. Entonces, bueno, esos primeros 95 días, la verdad es que fueron, no les voy a decir que fueron bonitos, pero no fueron duros. El secuestro cambia la primera semana de octubre para mí.
El grupo que me tenía secuestrado, como les he dicho, es Al-Qaeda, y en un momento dado ellos piensan que yo trabajo para el gobierno español, que no soy periodista, que soy espía. Una persona se hace pasar por negociador por parte del gobierno de España, les hace llegar una carta a mí, única y exclusivamente a mí. Éramos 3 y solamente la carta es a mí. Era un soldado español de rango de alférez y iba con su acreditación del Ministerio de Defensa español. Este señor me hace una pregunta que es la que a mí me pone en un problema. Me pregunta por una amiga que tenemos él y yo en común, a qué se dedica, en qué hospital trabaja y cuál es su nombre. Bueno, nuestra amiga se llama Elena, vive en Valencia, que es una ciudad de España, trabaja en el Hospital de la Fe y es enfermera, ¿vale? Tienen que tener en cuenta que todo esto está escrito en inglés, ¿vale? En inglés, enfermera es nurse. El grupo que a mí me tiene secuestrado es Nusra. Ellos entienden que le he mandado un mensaje al gobierno español para decirle qué grupo nos tiene secuestrados. Entonces, a partir de ahí te consideran como espía y la cosa cambia, ¿no? Y la cosa cambia. A partir de ahí son 204 días yo solo en una celda de castigo aislado, sin ver a otro ser humano que a los carceleros que entraban y salían. Y cuando digo entraban y salían, me daban de comer cuando les dio la gana. Perdí 40 kilos, que es lo mejor del secuestro. ¿Qué te daban de comer, Antonio? Pues mira, huevos duros, arroz, mucho arroz, tomate, pepino, aceite con pan, cuando me daban de comer. Porque claro, es una forma de castigarte no darte de comer. Es una forma de castigarte no ir al baño. Solamente podía ir al baño 2 veces al día cuando ellos querían. Al final, lo que acaba haciendo el ser humano se convierte en un perro. Es decir, sabes exactamente en qué horas tienes que ir al baño. Porque ellos te educan. O sea, al final el ser humano acaba siendo educado para que no los molestes. Y ellos entraban también por la mañana, les digo, para darme de comer, por la noche para darme de cenar y cuando querían para golpearme, pegarme, torturarme, vejarme, reírse de mí. Para cualquier cosa que ustedes puedan imaginar, pues a mí esa gente me lo hizo durante 204 días. ¿Cómo era tu habitación? ¿Qué espacio tenía? ¿Qué hacías tú? Pues mira, mi habitación en total, de perímetro, eran 52 pasos. Para que ustedes hagan una idea, yo podía cantar un villancico de esquina a esquina. Digo que podía cantar un villancico porque me pasé allí la Navidad. Yo pensaba que me iba a la casa en Navidad y me la comí allí. Pero bueno, antes de llegar a esta Navidad, les tengo que decir, ya que estamos entre cristianos, que yo los primeros 95 días me jactaba, presumía, de no pedirle a Dios ayuda. Les voy a explicar por qué. Como les he dicho, llevo 10 años haciendo zonas de guerra. Yo era cristiano, soy cristiano. Pero llegó un momento que las cosas que ves en los hospitales te hace preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde coño estás? Yo he visto a niños descuartizados por bombas. Muchos. ¿Cuántos niños he visto y cuántos muertos he visto? No sé, dejé de perder la cuenta hace mucho tiempo. Para que se den una idea, una mañana, solamente una mañana, vi a 86 personas ejecutadas de un tiro en la cabeza. Entre ellos había 2 niños. Pues eso, durante 10 años. Te preguntas, ¿dónde está Dios? Y si estás aquí, ¿por qué no haces nada? Tú no haces nada, yo no te voy a rezar. Y los primeros 95 días ni siquiera se me ocurrió rezar. La cosa cambia cuando me cuando me separan, pero no porque me separasen, sino porque una mañana mis carceleros, que tenían un sentido del humor un poco fino, decidieron darme una lección. Les voy a explicar cuál fue la lección. Yo salgo al baño y al regresar a mi habitación, uno de ellos me estaba esperando en una esquina de mi habitación vestido completamente de negro, como han visto en el vídeo. En la mano derecha iba un cuchillo. Enfrente tenía una cámara de vídeo. El tipo entra en la habitación, me señala al suelo y me dice que me ponga de rodillas. En ese momento entra otro hombre y se pone a grabar. El que tiene el cuchillo se pone detrás de mí y me levanta el mentón. Me coloca el cuchillo aquí. Y cuando yo pensaba que se acababa, con el mango empezó a golpearme la cabeza y a reírse.
Me dijo, esto es lo que te va a pasar si intentas escapar. A partir de ese día, al día siguiente, empecé a hablar con Dios. Nunca recé, siempre hablaba con Él. Y empecé diciéndole, puede que yo sea tu oveja más negra. Es posible que ni me hagas caso ni me quieras escuchar. Es normal, tienes a mucha gente a quien escuchar. Y a partir de ese día, hasta el último día que yo pasé ahí, todos los días hablaba con Él. Todos los días. Y me escuchó. De hecho, si estoy aquí es porque me escuchó. Es así. Les voy a contar una pequeña anécdota para que lo puedan entender. Casi al final del secuestro, lo malo que tiene el secuestro es que uno no sabe cuándo se va a acabar, porque esto no es como una condena, que estás en prisión de, bueno, te han caído 10 años, a los 10 años te vas para casa. Entonces no sabes cuándo es el último día. Entonces, esto debería ser como en abril. Yo estaba desesperado, escribía cartas a mis 2 compañeros, jamás respondieron. De hecho, ellos me llegaron a decir que los habían matado. Entonces, yo una mañana, hablando con Dios, le dije, ya está bien, ya está. O sea, ¿qué más quieres? Hablo contigo todos los días. No pido nunca por mí, no te pido que me liberes. Cuida a los míos, es lo único que te pido. Pero por favor, dame una señal de que alguien me está escuchando. O sea, no me lo puedo creer. O sea, dame una puta señal, estoy harto de estar aquí, ¿no? En ese momento escucho la cerradura de mi celda y cada vez que entraban los carceleros a mi celda, yo me tenía que poner una capucha para no verlos. Entonces me la pongo, escucho pasos, 2 minutos, salen de la habitación y me cierran la llave. Yo no sabía si había alguien dentro o no, pero bueno, me quito la capucha y me han dejado un vaso con té y unas galletas. En 205 días no lo volvieron a hacer, nunca, salvo ese día. Y les puedo asegurar que no hablan español. Una respuesta divina, probablemente, ¿no? O el rugir de mis tripas, no lo sé. ¿Qué era peor, Antonio, el maltrato o la soledad? ¿Qué era peor, el maltrato o la soledad? La soledad. La soledad es lo peor que le puede pasar al ser humano. El ser humano es con otro ser humano. Hablas, tocas, miras, sientes. Un golpe lo sobrellevas, lo encajas, agachas la cabeza y dices, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No puedes, por ejemplo, responder a un golpe porque entonces te van a caer más. Pero si te pegan y te lo tienes que comer tú solo, eso es un problema porque no hablas con nadie. No solamente eso, sino las amenazas, que se rían. A ellos les encantaba apretarme para que yo me rompiese y me pusiese a llorar. Les encantaba verme llorar. Y luego venían con espadas y me decían que me callase o me cortaban las manos, porque los hombres no lloran. Y tú dices, vale. Y yo lloraba. A mí me da igual decir que lloro y que lloré muchísimo. Yo ni soy un héroe, ni soy un valiente, simplemente era un chaval con 33 años que lo único que esperaba es que aquello se acabase. Y cuanto antes mejor. Antonio, ¿te respetaban cuando rezabas? ¿Me respetaban cuando rezaban? No. No me respetaban. De hecho, uno de los problemas que yo tuve es que, claro, ellos me veían rezar porque yo tenía cámaras de vigilancia en mi habitación, entonces yo les pedía, por favor, que me dieran algo para leer. Claro, imagínense 24 horas al día sin hacer nada más que mirar al techo y dices, no sé, dame algo. Y entonces les pedí Harry Potter. Joder, todo el mundo tiene Harry Potter en su idioma, ¿no? No, en inglés, no sé. Pues nada, ¿qué me trajeron? El Corán. Y yo respeto. Me trajeron 3 capítulos del Corán y yo los leía. Y los leía una y otra y otra. De hecho, hasta me memoricé pasajes. Porque no tenía otra cosa que hacer. Si me hubiesen traído las instrucciones para montar una nave espacial, también me las leo. El problema es que ellos me veían y me preguntaban, ¿qué tal? Digo, muy bien, dame más. Y ellos pensaban que es que me quería convertir. Entonces, empezaron a entrar conmigo y se sentaban a hablar de religión, etcétera. Y yo, pues muy bien, ¿no? Por lo menos tengo alguien con quien hablar. Hasta que un momento uno de ellos se había cansado de hablar y lo que quería era convertirme. En el Islam, si un musulmán convierte a un cristiano al Islam, se ha ganado el paraíso directamente, ¿vale?
Entonces su objetivo era convertirme. Entonces me dijo, bueno, llevamos 3 semanas hablando de religión, hablando del Corán, ¿te vas a convertir? Y le dije, no, ni de coña. O sea, me acabo de reconciliar y quieres que me cambie. No. Y yo pensaba para mí, ¿y si me cambio, me tengo que levantar a las 4 de la mañana a rezar? 5 veces al día. Ay, no me jodas, ni de coña. Y le dije que no. Entonces, aquel hombre me sacó un ordenador y me puso decapitaciones del Estado Islámico. A cristianos, musulmanes, daba igual. Y después, soldados americanos siendo asesinados por un francotirador. Y me dice, si el día de mañana te matamos, vas a ir al infierno. Porque es donde van los cristianos, donde van la gente que no cree en el Islam. Mi respuesta fue, ¿ves dónde estoy? Esto es el infierno. Y si tengo que ir para abajo y tú no vas a estar, pues mira. Porque lo que no quiero es verte ni a ti, ni a esos cabrones que tienes fuera de colegas. Pues estoy harto de vosotros, no os aguanto más a ninguno. Estuve castigado durante 21 días sin volver a hablar con una persona. No se dirigían a mí cada vez que venían a la habitación, durante 21 días. ¿Y qué empezaban a hacer? Pues yo cuando rezaba, ellos subían su música religiosa para no escucharme. Entonces, claro, cuando estás desesperado y lo has perdido absolutamente todo, te da igual 8,80. ¿No? Total, si ya me vas a pegar, hago lo que haga. ¿Qué hace uno? Yo es que soy un poco cabrón. Por las noches no tenían luz, es decir, no podían subir la música religiosa. Me ponías a rezar en voz alta para que me escucharan. Es lo que hay. Yo creo que cuando uno cree, da igual en lo que sea, te tienes que aferrar a esos valores y ser digno. Ya seas musulmán, cristiano, judío, budista, da igual. No te cambies porque otro te intente presionar. Cree o no creas, pero desde luego lo que no puedes es jugar con sentimientos religiosos de mucha gente. Yo sabía que no iba a cambiar nada mi situación si me convertía. Así que decidí ir para adelante total. Si me iban a matar, me iban a matar igual siendo cristiano o musulmán. Antonio, sí. Imagino que hubo momentos tremendos porque Sí. tú recordabas que tenías otros compañeros que estaban también secuestrados, ¿no? El caso de Jim Foley. Sí. Sí. Yo, como bien ha dicho Marta, en ese momento tenía 2 compañeros que venían conmigo secuestrados, de los que solamente nos intercambiamos 3 cartas. 2 de ellas sí que me la contestaron, que fue como 19-20 de octubre, y otra que fue 23-24 de diciembre. Yo mando otra en febrero y a partir de febrero no hay respuesta. Entonces yo todas las mañanas pedía por mi familia, mis padres, mis hermanos, mi chica, mi mujer, por mis amigos. No solamente por mis amigos que estaban secuestrados en ese momento, sino por la madre de Jim Foley. Jim fue el primer periodista norteamericano decapitado por el Estado Islámico. No sé si lo recuerdan. Bueno, pues Jim era uno de mis mejores amigos. Yo pedía por la madre de Jim. Y también pedía por otro periodista norteamericano que se llama Austin Tice, que lo secuestraron en agosto de 2012. A día de hoy sigue secuestrado en Siria. Casi 6 años. Hace 6 años. Todos los días les pedía por ellos. Siempre te acuerdas de ellos, de la familia. Sobre todo le pedía que las madres de Jim y las madres de Austin tuvieran la misma fuerza que esperaba que estuviese teniendo la mía y el mismo apoyo y que no perdiesen la esperanza. Y te vas acordando de ellos todas las mañanas, ¿no? Y el secuestro se hace largo y largo y largo. Y tienen que tener en cuenta que a mí me secuestran el 13 de julio, pero me liberan el 7 de mayo. Es casi un año. Bueno, como les decía antes, lo que pasa es que hablo mucho, yo pasé Navidad solo. Yo pensaba que iba a ir a casa. Pensaba que iba a pasar la Navidad con mis padres. Llega el 31 de diciembre de 2015 y yo no tenía uvas en España. Para celebrarlo tomamos uvas. ¿Qué me dan ellos? Una mandarina. Entonces cojo los gajos de las mandarinas y coloco 12. Más o menos ellos todas las noches, a medianoche, apagaban la luz del generador. Entonces yo, ese 31 de diciembre de 2015, cuando apagan el generador, me empiezo a comer los gajos uno a uno. Y bueno, pues celebras la Navidad solo. Y claro, cuando
pasas tanto tiempo secuestrado, ya llevaba 6 meses secuestrado. Y ves que no hay salida y que lo que te queda es que te van a cortar la cabeza y lo van a poner en internet para que lo vea tu madre. ¿Qué hace uno? Pues ya lo hago yo. Uno intenta quitarse la vida. Pero bueno, mientras lo estaba haciendo, pues no sé si Dios, mis amigos, mi familia... ¿Cómo intentaste quitarte la vida? ¿Qué pasó, Antonio? ¿Cómo lo conseguías? ¿Tenías alguna herramienta? O... Los musulmanes se afeitan las axilas y el bigote. Entonces ellos, la gente que me tenía, dejó una cuchilla de afeitar en el baño. Entonces yo la veía todos los días, hasta que decido cogerla. Y durante 3 semanas partí el cabezal y durante 3 semanas tenía el cabezal en mi habitación escondido en un colchón, en la parte de abajo del colchón, hasta que el 14 de enero decidí usarlo. Y bueno, las marcas las voy a tener siempre. Claro, piensas, antes de que lo hagan ellos ya lo hago yo. No quiero que mi madre vea esto. O mi hermana. Mi hermana en ese momento tenía 18 años. ¿Se merece mi hermana ver eso? Y que se lo recuerden todos los días en el cole. No merece la pena. Decides no hacerlo, pero a cambio caes en una depresión terrible. Desde el 1 de enero hasta finales de abril no me levanto de la cama salvo para ir al baño. Me pasaba todo el día llorando en la cama, todo el día. Había algunos días que me pegaban más, otros que me pegaban menos, pero ya me da igual. Dejé de escribir, me dieron papel para escribir, no tenía ni ganas. Y llegamos al 7 de marzo de 2016, que es mi cumpleaños. Se pueden imaginar, ¿no? La fiesta. 2 semanas antes, el 24 de febrero, el jefe de Al-Qaeda, o el responsable de la unidad militar que a mí me tenía, entra en la habitación y me dice que soy buena persona, han comprobado que soy buena persona, que soy periodista y que me van a dejar de pegar. Yo me pongo a llorar, le doy un abrazo. Era el primer abrazo que yo daba a otro ser humano desde el 8 de julio de 2015, el cumpleaños de mi padre, que es cuando él me deja en el aeropuerto. Y ese mismo día, ese 24 de febrero, ese señor me da un bollo de chocolate, como señal de, bueno, pues, de buena fe, ¿no? de amistad. Y el tipo venía todos los días y me preguntaba, ¿no te gusta el chocolate? Digo, sí, pero lo estoy reservando. Lo reservaba para el 7 de marzo. Yo después de cenar parto el bollo en 5 pedazos. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi mujer. Y mientras me estoy cantando el cumpleaños feliz y él es un chico excelente, me lo voy comiendo trozo a trozo. Yo me imagino la cara de esa gente mientras yo estoy cantando, comiéndome el bollo y llorando de este chaval ha perdido el norte. Se ha vuelto loco. Madre mía, Antonio, qué vivencia, por Dios. Sin embargo, llega un momento en que algo cambia, ¿no? Un día, sin venir a cuento, llegan y te traen ropa limpia y algo empieza a cambiar, ¿no? ¿Qué sucede? Antes, les voy a contar, antes de llegar a ese día, que es el 7 de mayo de 2016, yo, el 11 de abril del 16, llega un momento, después de hablar con Dios, yo le decía, ¿cómo es posible que tú aguantases tanto? Necesito la mitad de fuerzas que tú para aguantar y ir con dignidad al martirio. Entonces te llenas de valor, les tocas la puerta, llega uno de ellos, le dices, mira que no os aguanto, ni a ti ni a los 4 colgas de tus colegas, no os aguanto a ninguno. Hasta aquí, matarme. El tipo te mira a los ojos y dices, no sabes si no te ha entendido en árabe o no ha quedado suficientemente claro. Entonces le dices, ¿tú? ¿A mí? El tipo abre así los ojos y dice, luego por la noche va a venir nuestro jefe y hablas con él. ¿Saben lo que hicieron por la noche? ¿Se lo pueden imaginar? Me pusieron una televisión para que estuviera tranquilo. No es broma. Me pusieron una televisión para que estuviera tranquilo. Y claro, porque si tú acababas con tu vida o algo así, a ellos se les acababa el negocio, obviamente. No es que acabase con mi vida, sino que yo intentase escapar y me llevase alguno por delante. Eso es lo que ellos temían. Entonces ellos se tienen que defender, tienen que acabar conmigo. ¿Cómo se amansan las fieras? O con música,
o con televisión. Y aquellas 3 horas de luz al día donde yo podía ver cine eran las más maravillosas de mi vida. Y yo me pregunté hasta ese momento, ¿y qué había hecho yo con mi vida hasta ahora? La televisión es un invento magnífico. Y retomando lo que decía Marta, aquel 7 de mayo de 2016, después del primer rezo, 4 o 5 de la mañana, entran 2 personas a mi celda, vestidas de negro, con el pasamontañas y con el logotipo del Estado Islámico. Yo les miro, ellos me miran, a pesar de que iban con verdugo, yo les veo la sonrisa, porque saben que sé lo que significa lo que llevan en la frente, y me dan ropa. Eso significa 3 cosas. 1, que me van a mover. 2, que lo mismo me venden. 3, que lo mismo me matan. Me cambio de ropa, me ponen un verdugo, me ponen unos grilletes, me sacan a la calle y me llevan en una furgoneta. Me había estado temiendo ese momento 299 días. Y mientras yo iba esposado y con la cara oculta, yo lo único que le pedía a Dios es que sea rápido y que no me duela. Por favor, que no me duela. Y que sea rápido. Cuanto más rápido, mejor. No quería acabar como el piloto jordano, que acabó quemado. No quería que me ahogasen en el Éufrates. Rápido. Tiro en la cabeza y a otra cosa. Llegamos a un descampado. Se para la furgoneta. Me obligan a descender y me quitan la capucha. Delante de mí, mis 2 colegas arrodillados, con una barba hasta aquí y el pelo hasta aquí. Y yo pensé, joder, vaya pinta debo tener yo. Y dije, a modo egoísta de, bueno, nos van a vender a los 3 o nos van a matar a los 3. Mejor no morir solo, ¿no? ¿Qué hacen? Nos quitan los grilletes y nos dicen, ahí está Turquía, no volváis nunca más. Tú los miras a tus colegas, nos van a pegar, nos van a disparar por la espalda, seguro, seguro, seguro. Y nos empezaron a empujar para que nos fuéramos. Y nosotros, bueno, venga, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Empezamos a caminar y escuchamos cómo los motores de los coches arrancan y se van. Y nos dejan en medio de un descampado. Y dices, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sigues caminando hasta la frontera con Turquía y hablas con tus compañeros de, bueno, pues nos vamos a quitar la parte de arriba de la ropa para demostrar que no llevamos bombas, porque claro, nuestro aspecto era de yihadistas, de a ver si no nos han matado estos y nos van a matar los turcos. Entonces llegas a la frontera, estaba allí el soldado turco que ni hablaba inglés, ni hablaba español, ni entendía lo que estábamos diciendo, con 3 pringaos de ¿y vosotros qué hacéis aquí? Y le decíamos, lo único que decíamos que es el lenguaje universal es televisión. Televisión, televisión, televisión. Entonces dijo así. A los 10 minutos vino un sargento del Ejército Nacional turco que hablaba un poco de inglés y ya le explicamos de qué iba aquella película. Nos permitieron cruzar a Turquía y de allí se llamó a la embajada y conseguimos salir con vida. Se imagino que se preguntarán cómo es posible que el chaval este sepa exactamente los días. ¿No les causa curiosidad? Durante los 299 días no perdí en ningún momento la noción del tiempo. Una cosa buena que tienen los musulmanes es que marcan el día por 5 rezos. Cuando era el 5º, ya contaba el día siguiente. Bueno, una gran idea para... No, cuando estás encerrado y te quitan uno de los sentidos, los demás se agudizan. En mi caso, el ingenio. Ya he salido de allí y no soy lo mismo. Antonio, cuando tú ya eres liberado y llegas a Turquía y por fin puedes comunicarte con tu familia y volver a la vida, por decirlo de alguna manera, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué sucede ahí? Antes ha preguntado Marta qué fue lo más duro del secuestro. Y yo les he dicho que durante el secuestro lo más duro fue estar solo. Como les digo, todos nacemos para estar los unos con los otros, pero les he mentido. Pero es un pecado pequeño. Lo más duro del secuestro es tener que volver a la realidad y darte cuenta que para ti la rueda de la vida se ha detenido, pero al resto de la gente le ha seguido girando y girando y girando. Y te tienes que enfrentar a la realidad que tú no conoces, porque no has tenido ningún tipo de información, nada. Y tienes que llamar a casa. Y la siguiente pregunta es, ¿estarán todos? ¿O no?
Y suena el teléfono y dices, ¿y quién no va a estar? Y lo coge tu madre, a la que yo pensaba que no iba a volver a ver, porque mi madre tiene un problema del corazón. Yo pensaba que jamás la iba a volver a ver. Y te lo coge tu madre. Y cuando llamas al extranjero, hay un lapso de tiempo que tú le oyes, él no te oye, y al revés, ¿no? Y entonces ahí como el teléfono es cacharrado, ¿no? Y hostia, escuchar a tu madre. Y la gente me pregunta, ¿y qué le decías? Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Solamente le podía decir eso. ¿Y qué decía mi madre? No lo sientas. Ya está, se acabó. Bravo, Antonio, bravo. Y para que se hagan una idea de esta rueda, durante los 10 meses que yo pasé secuestrado, perdí a mi tío. Murió de cáncer en 3 meses, de páncreas, fulminante. Y él decía al final, cuando ya se estaba muriendo en noviembre, decía, no me voy a poder despedir de Toño. Y se fue con esa pena. El secuestro ha tenido muchas cosas malas, muchísimas, pero también ha tenido muchas cosas buenas. Y una de ellas es una lección de vida. La vida es esto, y se acaba mañana. Disfrútenla. Y den gracias a Dios todos los días por estar aquí. Antonio, una última pregunta, porque el tiempo pasa volando. Sí. ¿Has podido perdonar a tus secuestradores? He podido perdonarles. Sí, ni les odio, ni les perdono. Y no les odio ni les perdono porque me di cuenta estando con ellos que yo no podía ser como ellos. Al hablar con ellos te das cuenta que odian no a los cristianos, sino a los occidentales en general por ir a Afganistán, a Irak, a Libia. Ellos te dicen, vosotros habéis matado a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros padres. Y nosotros vamos a hacer lo mismo contra vosotros porque os lo habéis ganado. Y al final te das cuenta de que todo eso les alimenta el odio. Y tú no puedes ser como ellos, no puedes vivir con odio, no te lleva a ningún lado. Y una de las personas que a mí más me centró en esto fue Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica. Pasó 25 años metido en una cárcel. Cuando fue nombrado presidente de Sudáfrica, podía haber matado a todos los sudafricanos, blancos. ¿Qué hizo? Luchó por ellos y se enfrentó a su pueblo. Porque el odio no conduce a ningún lado. Cristianos y musulmanes nos llevamos matando desde la época de las cruzadas. ¿Por qué? Porque nos odiamos. Cuando tenemos tantas cosas en común, Jesucristo es profeta de los musulmanes. Simplemente el diálogo, eso une a las personas. Les perdono por lo que me hicieron, pero no por lo que hicieron a mis padres ni a mis hermanos. Eso no se perdona. Porque ellos no tenían ninguna culpa. Yo, bueno, pues estaba en una guerra, es mi trabajo, y en las guerras los periodistas mueren, como mueren los cooperantes, como mueren los soldados, como mueren los civiles. Yo tengo asumido que en una guerra me voy a dejar la vida, es más que posible, pero bueno, voy con conocimiento de causa. Pero el sufrimiento que causan a mis padres, eso no se puede perdonar, nunca, nunca. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería emplazarles y decirles que Antonio Pampliega ha escrito un nuevo libro que se llama Las trincheras de la esperanza. No sé si querías hacer algún breve comentario, Antonio. No. Sí. Y que ustedes lo pueden encontrar, está por allí, debe haber algún sitio donde lo podrían adquirir y que desde luego es otro libro interesantísimo que nos ha regalado Antonio. Muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias.